cuando uno se pone en el lugar. Liderar como cuando está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel. Queridísimos amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes como cada día de 8 a 9 de la noche, bueno, pasadita de las 8, aquí en el avión del Corporativo Contraparte. De verdad que tienen aquí su casa, tienen un medio de comunicación plural, sí, diferente a los demás. Lo que Televisa, TV Azteca y los medios convencionales no publican aquí, con mucho gusto lo daremos a conocer. ¿Para qué? Para exhibir a los corruptos, señores. Te doy la bienvenida, Fabián, como siempre. Un placer. Qué bonita postal tenemos, perdón. Sí, verdad, como siempre, excelente el paisaje de la ciudad de Puebla. Y sobre todo agradecer a toda la gente que nos ve a través de Contraparte.mx, este portal de noticias que tenemos. Y la marca registrada también, los que nos ven a través por Facebook en Hoy Contraparte. Y también las repeticiones que tenemos a través de YouTube por Contraparte.mx. Se nos pueden encontrar y ver toda la información que nosotros generamos día con día. Anunciando y demostrando, dando a conocer la verdadera cara de los políticos que buscan un cargo de elección popular rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio de este 2018. Efectivamente, hay información importante. Miren qué bonita toma hace la producción, caray. Miren qué hermosa toma de la catedral, Qué bonito, lo bonito diría el clásico. Hay información importante, les pedimos que se conecten, que participen con nosotros, que haya pues retroalimentación para generar polémica, para generar debate y para generar también un ambiente de certidumbre informativa, porque últimamente se mete uno al internet y pura basura, puros fotomontajes, puros chismes, puras mentiras, ya estamos hartos, la verdad es que mejor aquí en Contraparte.mx, el corporativo, les traemos, por ejemplo, temas como hoy. Hoy, Andrés Manuel López Obrador se llevó la noticia. ¿Cuál es? Cárcel para todos los corruptos. Exactamente. Así es. Pues fíjate que va a meter a medio, bueno, si hace retroactiva la ley, tendrá este señor que encarcelar a todos los expresidentes, todos los exsecretarios, todos los exgobernadores, todos los exsenadores, todos los exdiputados federales, o sea, todos, y gran parte también de sus candidatos, que antes estaban en el PRI y se pasaron con él. Así es. Fíjate, un tema muy interesante de Andrés Manuel López Obrador. Ya habíamos dejado de escuchar esta línea que ha manejado Obrador ante el público mexicano de los corruptos, de la mafia del poder, de ellos a quien acusaba y que en su momento también ha sido criticado porque hablaba de un perdón, ¿no? Hablaba de unas segundas oportunidades a todos esos políticos. Y el día de hoy en Los Reyes, donde tuvo este recorrido, ya prácticamente el cierre de campaña que están manejando a nivel presidencial, pues hace este anunciamiento, esa declamación ante todos los habitantes de Los Reyes, en donde dice que va a meter a la cárcel a todos aquellos que sean corruptos, pero no van a tener derecho a fianza. O sea, estamos hablando que en el caso de Javier Duarte va a ser una condena ya para muchos y muchos años, no va a haber fianza, no va a haber ya manera de que puedan salir en libertad. Esa es una de las partes que está manejando Andrés Manuel López Obrador en el discurso. Vemos que regresa a esas prácticas de estar en contra del sistema político, en contra de la militancia. Ahora bien, valdrá la pena esta propuesta de Andrés Manuel, porque es un arma de doble filo, y hace rato a lo mejor lo estamos anunciando, pero es muy cierto. ¿Qué es lo que va a pasar y hasta dónde va a llegar? Porque vemos prácticamente que uno de los problemas que se ha tenido por parte de la militancia de Morena han sido el señalar a varios candidatos que han estado en las filas cercanas de Enrique Peña Nieto, que han estado cercanos a las filas de incluso Mario Marín Torres, y son esos personajes que han sido señalados y criticados. Aquella militancia que la ciudadanía perdió la confianza y la fe en la vida política.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vemos que lo sigue manteniendo Andrés Manuel López Obrador hoy en día. Vemos que siguen empersinados para ganar una contienda electoral, que se están colgando de la medalla de Andrés Manuel López Obrador, que va en primer lugar en las encuestas a nivel nacional. Pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los candidatos que resulten ser morenistas, pero que también tengan esos actos de corrupción? ¿En verdad va a tomar cartas en el asunto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estará tomando a lo mejor como trampolín a esos candidatos para llegar a la presidencia y después meterlos a la cárcel? ¿O los va a perdonar? Es un doble discurso que ha manejado Andrés Manuel López Obrador en esas campañas, y es por eso que hoy por hoy pasó algo muy relevante, porque en medios internacionales han comparado incluso a Andrés Manuel López Obrador con este discurso que está manejando, este doble discurso, tanto de corruptos sin fianza y cárcel a todos aquellos, como el perdón también a los políticos, y la entrada que tiene de militantes. Lo han comparado incluso hasta con Donald Trump. Bueno, me parece que Andrés Manuel López Obrador va a pactar y va o está utilizando a la gente que le sirve, a la gente y los líderes, ya sea priistas, petistas, verdecologistas, panistas, todos los que le sirven y le suman voluntades, los está utilizando ahorita. Después serán diputados, serán presidentes municipales, serán tal, pero él se va a empoderar. Andrés Manuel López Obrador me parece que va a pasar también como un hombre que está lleno, absolutamente repleto de intereses. Y esos intereses alcanzan a la delincuencia. Él quiere pactar con el crimen organizado también. Él quiere pactar con todos aquellos seres que han cometido delitos. Él dice que amor y paz, que México necesita un cambio profundo, una reforma desde el hondo del sistema, y él asegura que de llegar lo logrará en 6 meses. Yo creo que será muy difícil que él lo haga. Creo que el señor López Obrador lo que quiere es su mafia del poder. O sea, la mafia del poder que encabeza precisamente Carlos Salinas de Gortari, sí, y también su hermano Raúl, y todos sus prestanombres que recibieron 251 empresas paraestatales como siderúrgicas, minas, carreteras, bancos, medios de comunicación, ¿verdad, Ricardo Salinas? Etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos son sus paleros, sus cómplices, son acaudalados disque empresarios. Así hasta yo. Bueno, él es el jefe de la mafia del poder actualmente, pero López Obrador quiere ser el jefe, el nuevo jefe de la plaza en México, de la nueva mafia del poder. Y entonces, ¿qué es lo que pasará? Que no va a encarcelar a ningún militante o simpatizante que lo haya apoyado. Se la va a perdonar. Pero eso es lamentable, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, yo te digo rápidamente, en el caso, por ejemplo, de Bartlet Díaz, ¿no? Una persona que lo está apoyando actualmente en las campañas, que asegura que ese sexenio no va, estas elecciones no va a haber fraude, por algo ha de ser. Él es el precursor del fraude electoral del 88. Entonces, él va a estar tranquilamente y vivir sin pena, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con candidatos como por el caso que hemos hablado en esos últimos días de José Juan Espinosa, que se ha hecho de una riqueza increíble al pasar por diferentes cargos públicos y que hoy por hoy ha escondido en su declaración 3 de 3, ¿no? Su esposa Nancy de la Sierra. Y en la Hacendaria también, o sea, a lo mejor la 3 de 3 la pasas, pero las declaraciones fiscales son las que más te comprometen, las que te hacen ir a prisión. Y son personajes que han estado involucrados en la vida política más corrupta en la historia de México. Vemos a un personaje que estuvo en el fraude electoral más grande en la historia, que le arrebató el triunfo a los opositores, ¿no? Y que queda Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. ¿Y por qué digo que es histórica? Porque a partir de esa línea hacia la fecha hemos visto
todo el movimiento que se ha emprendido y ha ejercido ese gobierno y cómo ha mantenido el poder durante tantísimos años y hasta la fecha no se ha podido abatir o combatir. Y en lugar de cambiar esa nueva estrategia o esta línea política que según Andrés Manuel quiere mantener ante los mexicanos, vemos que tiene personajes tan grandes y corruptos en esas filas de Morena. Y es por eso que por hoy también está siendo criticado. Y en el caso también del exgobernador más corrupto en la historia de México, que fue Mario Marín Torres, vemos a sus ahijados, a la gente que lo apoyó ciegamente, pertenecer a las filas de ahora Morena. Y son ellos ahora que se cuelgan de estas medallas de Andrés Manuel López Obrador para llegar a un cargo de elección popular. Y entonces, si llegan ahí, ¿qué va a pasar? ¿En verdad van a eliminar el fuero? Ese es un tema también muy polémico que se está llevando, ¿no? Todo el mundo ahorita en campaña hace y dice y arremete que el fuero tiene que estar, se tiene que eliminar, porque fue algo que Andrés Manuel también en Los Reyes hizo o anunció, ¿no? Todo el fuero, se va a quitar el fuero a todos los funcionarios de primer nivel, vamos a hacer parejos todos en sistema penal, pero en realidad lo va a llevar a cabo. ¿Cómo va a quedar la imagen de un Andrés Manuel López Obrador que llegue a la presidencia de la República y que a los pocos meses o a que en los primeros años de gobierno empiecen a mantener estos actos de corrupción en los temas que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con estos candidatos que desde ahorita están siendo señalados y acusados cuando lleguen a estas diputaciones? Porque si vamos a hacer parejos, si van a las diputaciones, senadurías, ¿crees que la militancia de Morena va a aceptar echar abajo un fuero cuando saben que ellos tienen esta problemática actualmente? No lo creo. Mira, para muestra basta un botón. Aquí la producción ya nos preparó una gráfica en la que aparece el gober precioso Mario Marín, el rey del coñac, el coñaquero, pues. Y cuando dicen el coñaquero es que le gusta el coñac mínimo de 18 años. Pues bueno, este señor debería estar en prisión. Cometió todo tipo de abusos, arbitrariedades, fomentó y solapó la delincuencia, el narcomenudeo creció, la trata de blancas también, sus funcionarios contrataban pues mujeres. Ahí agarrándose la boca aparece su hermano Enrique. Él fue diputado en su gobierno, diputado local. Hizo todo lo que quiso de dinero el señor, tan es así que ya ni trabaja. En medio aparece con una sonrisa cínica el señor Mario Alberto Montero Serrano. Y es aquí donde debemos analizar, vale la pena analizar. Mario Alberto Montero, o Mario Montero como lo conocen, él fue secretario general del ayuntamiento cuando el gober precioso fue presidente municipal de Puebla. Después llegó a ser presidente del PRI estatal. Bueno, perdieron el municipio, él no quedó, Mario Montero no quedó, y le entregaron el poder a otro partido. En el gobierno, escuchen lo que hizo, en el gobierno nombró a este señor Mario Montero como secretario de Gobernación. Después, como candidato al Senado, y también perdió. Este señor, también lo hizo diputado local. Este señor quería robarse, junto con uno de sus socios, aproximadamente 80 hectáreas que están ubicadas en la zona de Angelópolis y en donde estaba el CIS, en donde está ubicado el CIS, el Centro de Información, Centro de Atención Rápida. Bueno, el CIS fue construido en el sexenio de Rafael Moreno Valle, pero esos señores lo querían vender en millones de dólares con sus socios, se lo querían robar desde el gobierno. Emitieron una publicación, una licitación nacional, pero fueron descubiertos por los medios de comunicación y tuvieron que echar para atrás ese proyecto. Ahora Mario Montero tiene un hijo del mismo nombre y su esposa se llama Nay Salvatori, o sea, es su nuera. Así es. Y su nuera
Bueno, el Junior Mario Montero goza de todo gracias a lo que el papá se ha llevado, literalmente. Y la nuera ahora es candidata a diputada federal por el distrito de Cholula. ¿Por quién creen? Por Morena. Y es cuando entonces entra, Henry, lo que tú dices, los perdonará todo lo que ellos hicieron. Eso es lo que voy. Y voy a repetir, es una línea tan grande de la vida política y de los actuales que a veces llegamos a escuchar a algunos personajes y es muy cierto. La gente, ¿por qué está harta de toda la política actual en México? Porque son los mismos, o sea, vemos las candidaturas que se las pasan a los hermanos, a los primos, a los sobrinos. En este caso, vemos cómo se ha mantenido esta historia familiar, ¿no? Por eso se me hace incluso una doble moral cuando hablan de estos temas los candidatos, cuando han formado parte de estas generaciones que han estado en la vida corrupta de México, que han estado ahí, que han sido señalados y que por eso también se han mantenido cambios en los sistemas de elecciones, ¿no? Vemos que después de gobernar muchos años el PRI en algunos estados de la República, después de varios años se echaron abajo y empezaron a tener esas famosas alternancias de partidos políticos, porque se están dando cuenta cómo se está llevando a cabo. Cuando el PRI se da cuenta que empieza a bajar su imagen, cuando ve que ya no hay por dónde generar más recursos para los políticos, para decir, bueno, voy a competir en esas elecciones, lo estamos viendo actualmente, va en tercer lugar, algo que no se había visto en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Siempre era peleado el PAN con el nuevo partido de oposición que llegara a resultar. Lo vimos en su momento con el PRD, ¿no? PRD y PAN siempre peleaban por esos lugares. Y ahora es todo lo contrario. Vemos un PAN y a Morena peleando por los primeros lugares y abajo el PRI. Pero el PRI actual, el PRI que se está manteniendo, el PRI de los candidatos que llevan, son priistas que son simpatizantes, ¿no? O incluso son aquellos que a lo mejor ciudadanos que simpatizan con esta ideología. Y lo vemos tanto así que está la presidenciable con José Antonio Meade Curibreña, que sin ser priista entra a las filas porque ya no tienen más candidatos. Ven que ya no es una viabilidad estar manteniendo candidatos en este partido que han echado abajo el sistema de México. Buscando una nueva estrategia, mandan a un ciudadano, pero simplemente la marca del PRI ha llevado el peso tan grande en esas elecciones. Pero más allá, y la gente a veces no vemos o no observamos, no analizamos lo que está pasando alrededor, ¿no? Muchas veces la corriente de Morena, cuando dicen es que vamos a dar el 6x6 a Morena, y dices, ajá, vas a dar el 6, y ya te dices cuenta quiénes están dentro de esas filas del 6. Digo, más allá de Andrés Manuel López Obrador, ya han visto los candidatos a algunas diputaciones federales, locales, presidencias municipales, cómo se está manteniendo y de dónde provienen esos candidatos. Estos candidatos que han sido señalados, que han sido criticados y que ha provocado también la salida de muchísimos militantes del partido de Morena, quienes en su momento creían en un verdadero cambio. Y al ver la entrada de estos políticos, al ver también que se estaba llevando algo totalmente diferente a lo que Andrés Manuel les dijo en su momento cuando era Movimiento, porque por eso esas siglas de Morena, todo ha cambiado respectivamente. Y ahora vemos cómo esta gente se está involucrando con Andrés Manuel, y por eso digo, hoy por hoy trae un doble discurso, el discurso de meter a la cárcel sin derecho a fianza a todos los corruptos, pero los tiene dentro de sus filas, los tiene a un lado, aquellos que si llegan al 6 de 6 con Andrés Manuel López Obrador, van a seguir impunes durante 6 años más, y entonces no va a haber una justicia generalizada, porque la verdadera crisis, los verdaderos políticos que han dañado al sistema económico de México, los vemos en algunas candidaturas. Exactamente, mira, aquí la producción nos preparó también otra gráfica, y cosa que le agradezco al joven Yayo, que hoy sí anda bien despierto. Miren, ahí se ve a Andrés Manuel López Obrador. A nuestra derecha se ve a Alejandro Armenta, candidato al Senado en la primera fórmula por Puebla. Y a la izquierda se ve ligeramente, no la mujer de lentes, la otra mujer se llama Nancy de la Sierra Aramburu. Parece que existe una verdadera complicidad entre Andrés Manuel y Nancy de la Sierra Aramburu.
Recuerden que el Universal en días pasados publicó que esta mujer y su esposo, o su esposo y esta mujer, porque ella se ha convertido en cómplice toda vez que heredan los bienes a sus hijos, ambos. José Juan Espinosa, candidato a diputado por el Distrito 20 de Puebla. Pues bueno, esta mujer y ese tipo han sido denunciados en todos los medios de comunicación por haber ocultado por lo menos 80 millones de pesos en propiedades. Y eso que en Calpan tienen más. Y José Juan lo sabe, nada más que se lo están guardando. Bueno, ¿qué va a pasar, señores? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no sabe el grado de corrupción de estos sujetos. No creo que tenga tanto tiempo ni tanta información tan fidedigna para decir, pues sí, miren, este señor tiene 20 caballos que valen menos 800,000 pesos, según el mismo José Juan les presume a sus trabajadores. El señor tiene 20 caballos, el señor tiene 10 camionetas, el señor tiene 4 cuentas bancarias, el señor tiene ranchos aquí, escuelas acá, salón de fiestas, jardines, casas escondidas, llanteras, funerarias, cementerios. No tiene esa información López Obrador. Creo que no es que lo defienda, pero han logrado, la delincuencia de cuello blanco ha logrado penetrar en su estructura. Los políticos voraces, rapaces, que no tienen fondo, lograron incrustarse en la ola de Andrés Manuel López Obrador, que hay que reconocerlo, está fuerte, pero no es invencible. Así es. Pero bueno, voy a repetir, a lo mejor sí no tendría Andrés Manuel el tiempo necesario para decir o checar cada uno de los candidatos que hay en diferentes puntos de los estados de la República Mexicana, pero sí tiene que haber un llamado, una noción, desde el momento que empieza un ruido en campañas, en precampañas, de acusaciones de corrupción, acusaciones de enriquecimiento ilícito, de estar pegados cerca de personajes tan corruptos en la historia de México, pues sí tendría que haber un movimiento, ¿no? Tendría que mantener esa imagen. Es como aquellos que dicen, no, pues yo soy una persona que no me enojo y lo vemos a los 5 minutos regañando a medio mundo. Entonces, hay un doble discurso, hay una doble moralidad en esas elecciones con Andrés Manuel López Obrador. Y es por eso que hoy por hoy yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con los personajes corruptos de la historia? Hemos visto a mucha gente de Andrés Manuel López Obrador o seguidores de Andrés Manuel López Obrador que dicen, tranquilos, cuando llegue Andrés Manuel los meterá a la cárcel. Tranquilos, Andrés Manuel es una estrategia. No, estrategia es que llegue Andrés Manuel, se echa abajo el fuero en realidad, porque es un tema que muchos han hablado, incluso el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que ya la gente o los políticos se dejaran de colgar de este tema, dijo vamos a echarlo abajo, y llegó al Senado y lo que echaron abajo fue esa iniciativa, no el fuero. Y cuando llega Andrés Manuel López Obrador con estos senadores, con estos diputados federales que van a estar en corriente de Morena y que son señalados y criticados por altos índices de corrupción en su trayectoria política, yo no creo que ellos vayan a aprobar una iniciativa para echar abajo el fuero a todos ellos del primer círculo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cuál es la línea que va a mantener Andrés Manuel López Obrador? Yo no creo que ellos echen abajo esta iniciativa del fuero, y mucho menos creo que estos personajes agarren esta corriente de Andrés Manuel López Obrador para decir, sí vamos a juzgar a todos los que han sido corruptos o todos los que hemos sido corruptos, y que sean señalados, incluso vayan a la cárcel siendo senadores o siendo diputados y perteneciendo al Morena al mismo tiempo. Les voy a dar un ejemplo muy claro de cómo sí se ha logrado detectar a ciertos personajes que se incrustaron en las filas de Morena, en esa ola de Morena que va en coalición con el PT y Partido Encuentro Social, y hasta hoy todavía les dieron de baja. Me refiero al caso concreto de una mujer, una persona llamada Claudia Popocatl. Claudia Popocatl salió, acusó al candidato a gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, que le quitó su candidatura, pataleó, hizo berrinche y dice que ella tiene estructura, que tiene 6 años trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, Luis Miguel Barbosa cometió uno de sus más grandes aciertos al haberle quitado
la candidatura a la hija de un delincuente. Y cuando digo un delincuente me refiero a Eliezer Popocatl Castillo. A ver si nos pasan la producción la foto de Eliezer Popocatl Castillo, padre de Claudia Popocatl, que era la candidata del PT para diputada por el municipio por el distrito de Atlisco. Este señor es padre de Claudia Popocatl, sí, pero este señor está sujeto a proceso por diversos delitos. Recordemos que en la Navidad pasada, el 25 de diciembre, se puso a embriagarse ahí con su familia. Y esa fiesta que debió... Miren, ahí está, a ver. Ahí primero que lo... Eso es en meses pasados todavía. Fue captado en estado de ebriedad Eliezer Popocatl arriba de su camioneta hasta el full cuando anunció la creación o el impedimento para que no le dieran la creación, de su partido. Se llama Partido Anticorrupción. Imagínense de qué tamaño es ese. Ahí está el señor, el angelito durmiendo, echando una siesta. En pleno semáforo, ¿no? En pleno semáforo, ahí están. Bueno, hasta como actor le llovieron los flashes, le llovieron las cámaras y, bueno, empezó su caída libre. Ahora vamos con la siguiente foto que nos pusieron. Con la siguiente foto donde aparece, ¿cómo se llama? Detenido. Corría la Navidad del 2017 cuando este sujeto llegó crudo a festejar con su familia y empezó a beber. Algo pasó que no le gustó, que empezó a golpear salvajemente a su pareja sentimental. Una mujer muy valiente, por cierto, que vino a este estudio a denunciar los hechos. Una mujer que fue y lo denunció ante el Ministerio Público. Una mujer que no ha parado de ser amenazada por la hija de este sujeto, las hijas de este sujeto, o la familia de este sujeto, y el mismo sujeto. Este sujeto la golpeó, le agarró a patadas, sacó un arma de fuego y después fue capturado por la policía. Fue remitido, él es abogado, su hermano es abogado, tiene un bufete de abogados. Y bueno, afortunadamente ya le dieron su coscorronzota a este señor y cambiaron al juez que lo encubrió. Lo cambiaron porque iba a realizarse un escándalo de altas magnitudes. Su caso llegó a quien tenía que llegar. Y por supuesto que no causó nada bien que ese sujeto que se ostenta como, más bien es diputado federal suplente por el Partido Verde Ecologista de México, del que ya lo expulsaron, pues bueno, ahora quiera imponer a su hija. Y ahora, como ya no le salen las cosas en Morena, pues ahora van a buscar otro lugar, lo van a contaminar. Debemos tener cuidado, señores, porque si un acierto ha tenido Luis Miguel Barbosa, es haberle quitado la candidatura, no a su hija de este señor, sino a este sujeto. Estos sujetos buscan recursos públicos para fortalecerse, dizque como partido. Lo único que quieren es sangrar, vivir de nuestro erario. Ha sido denunciado en múltiples ocasiones por fraude. Es un delincuente. Es un delincuente. Y por cierto, inventa, como somos un medio crítico, inventa que le pedimos dinero, que lo extorsionamos. Allá, por enero del 2018. Eliezer Popocatl, ponte a trabajar, gánate la vida decentemente. Creo que tus hijos te valorarán más como hombre y como ser humano a que andes atracando, andes delinquiendo, andes viendo cómo obtener recursos ilícitos o fáciles. Y es por eso que afortunadamente le quitan la candidatura a Claudia Popocatl Espinosa. Ahora recuerdo su segundo apellido porque su mamá también se llama Espinosa, además que se me había olvidado. Qué bueno, nos alegra. Qué bueno, señor Barbosa, que usted le haya quitado esa candidatura a una persona que puede ser potencialmente de peligro para la comunidad.
Y es ahí cuando yo te digo que sí tienen detectados en ocasiones. ¿Quién es quién? Este sujeto anda prostituyendo un movimiento que dice encabezar, que son los defraudados de Sidma, Cofía e Invergroup. Esas cajas de ahorro que se llevaron millones de pesos de la sociedad, los disque empresarios fundadores. Y ahora pues, están atrapados, uno anda fugado, el de Cofía anda prófugo, pero el de Sidma e Invergroup, los Tiro Moranchel, ya están presos. Y este sujeto agarró a los defraudados porque fueron a caer todos al buffet de la UAP y empezó a empadronarlos, imagínate. Imagínate cómo lucran con una cosa tras otra, tras otra. Creo que hay justicia divina y por eso esa candidatura, qué bueno que no se la entregaron. Así es, pero bueno, digo, más allá sí tienen que estar analizando, tienen que ver y tenemos que observar quiénes son los candidatos que están actualmente. Como dices, sí ha habido algunas salidas, muy acertado también como el caso que se llevó en su momento con uno de los famosos criminales, un tío de los famosos criminales que también echaron abajo la candidatura, pero bueno, va más allá de este punto. Hay estos delincuentes de cuello blanco, estos delincuentes que se han parado tras un escritorio, tras las sillas del Congreso y que han mantenido estos actos aberrantes de saquear la economía mexicana y de los estados. Pero bueno, eso es lo que está manejando Andrés Manuel López Obrador, que también, por cierto, mandó un mensaje a su ya archirrequete contraenemigo, ¿no? Hablamos nada más, nada menos que de Vicente Fox Quesada, que también durante este anuncio de meter a la cárcel a los corruptos sin derecho a fianza, le mandó un mensajito también, un golpe bajo al mismo Vicente Fox Quesada y le dijo: les recuerdo que también una de mis propuestas o iniciativas, aparte de cero fianza a corruptos, va a ser echar atrás todo lo que viene siendo pensiones para los presidenciales. Eso está muy bueno. Y le dijo, le dio el mensaje a Vicente Fox Quesada, a mí me encantó porque le dijo: Vicente Fox, después del 1 de julio es momento que te pongas a votear para poder comer. Va a haber eliminación de estas pensiones a los presidentes y es por hoy que maneja esta línea Andrés Manuel López Obrador y por eso se llevó la primera plana. Pues, ¿qué te parece si nos prepara algo la producción al respecto? Ya nos indica el joven Yayo Cruz, que ya tiene todo listo, a ver si es cierto, porque hoy vino con muchas ganas de que este corporativo siga floreciendo. Vamos a verlo, por favor. Principal, ¿cómo es que el presidente tenga voluntad política para acabar con la corrupción? Ese es el principal cómo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales son corruptos. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Ese es el principal cómo. Que el presidente dé el buen ejemplo. Y yo voy a actuar de manera consecuente. No voy a permitir la corrupción de nadie. No va a haber impunidad. Cero corrupción, cero impunidad. Si un amigo, si un compañero de los que venimos luchando desde hace años se le olvida de que estamos para que las cosas cambien en el país y no para seguir con lo mismo, si se le olvida a un familiar, a mis familiares, y se dedican a hacer negocios al amparo del poder público o cometen actos de corrupción, se les va a castigar con todo el rigor de la ley. Y esto no es con la ley que ahora voy a enviar algunas reformas, pocas, al Congreso. Una de las que voy a enviar es de que va a ser delito grave la corrupción y el que cometa actos de corrupción va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. No va a haber amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Por eso nos va a alcanzar el presupuesto.
Si no fuese así, yo estaría preocupado de que cómo vamos a dar respuesta a las demandas del pueblo. Estoy seguro, confiado de que va a alcanzar el presupuesto, porque vamos a ahorrar, porque vamos a acabar con la corrupción. Además, no van a haber privilegios en el gobierno. No va a ser un gobierno ostentoso. No va a haber lujos en el gobierno. No van a haber privilegios. No va a haber fantochería, extravagancias. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Vamos a actuar con sencillez, con humildad. Nada de prepotencia, nada de la parafernalia del poder, nada. Así como estoy ahora con ustedes en Los Reyes de la Paz, así voy a estar siempre visitándoles sin aparato, sin guardaespaldas. Voy a dar el ejemplo, porque vamos a bajar los sueldos de los de arriba, que ahora se sirven con la cuchara grande. Hay funcionarios que ganan hasta 650,000 pesos mensuales. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. Los ministros de la Corte en total reciben 650,000 pesos cada uno. Y díganme si saben que han resuelto en favor del pueblo los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Nada! Los senadores, 500,000 pesos mensuales. Los diputados federales, 400,000 pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, porque se han dedicado a crear aparatos burocráticos para simular de que van a combatir la corrupción. Esto es lo que ha pasado en este periodo neoliberal. Toda una farsa. ¿Cuánto gana un consejero del Instituto de la Transparencia? 400,000 pesos mensuales. ¿Cuánto gana un funcionario que supuestamente es el encargado de defender los derechos humanos? 400,000 pesos mensuales. ¿Cuánto ganan los consejeros del INE? 300,000 pesos mensuales. ¿Cuánto ganan los magistrados del Tribunal Electoral? 400,000 pesos mensuales. Ya no va a ser así. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Y voy a empezar dando el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Se va a cumplir con lo que establece la Constitución, que hasta ahora es letra muerta. En el artículo 127 se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y todos los que mencioné ganan más que el presidente. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos, se va a cumplir la Constitución. ¿Y por qué vamos? ¿Por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en el servicio de limpia. Van a ganar más los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. ¿Saben qué dicen los fifís sobre esto que estoy planteando?
dicen que es populismo. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que es ser populista? Nadie tiene una idea, ni ellos mismos. No pueden definir qué significa el populismo. Lo utilizan como una abstracción, como algo para asustar, como un fantasma. Siempre es calificar de populismo todo lo que se hace en favor de la mayoría del pueblo. Cuando se rescata a los bancos con dinero del presupuesto público, a eso le llaman fomento. Pero lo que se destina a la mayoría de la gente de inmediato. Pues ya ven qué dice el señor Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí coincido con que la corrupción se tipifique como un delito grave, que no haya privilegios en su gobierno. Pero eso espero que lo escuchen sus candidatos como José Juan Espinosa y Nancy de la Sierra, candidato a diputado local y senadora por Puebla. Dice, no privilegios, no ostentosos, no fantocherías, no extravagancias, el poder es humildad. Y los abarca cholultecas tienen todo tipo de defectos, no tienen algo que los caracterice por ser humildes. Me parece que es un mensaje incluso para sus propios candidatos, para la gente que dice que confía en su proyecto. Y por otra parte dice también que bajará los salarios ostentosos. Me sorprende cómo sabe tanto que un magistrado, sí, gane 650,000 pesos. Es de verdad una burla para todos, para cualquier mexicano. No están los tiempos para estar derrochando ese salario. Los magistrados deben ganar 70, 80,000 pesos. El Instituto de Transparencia y sus miembros, cada uno gana 400,000 pesos. Los de Derechos Humanos, otros 400. Los consejeros del INE, 300. Y los magistrados electorales, 400. Es, para mi gusto, un derroche de recursos innecesarios. Si quieren estos señores estar ahí, que ganen 80, exagerado 100, y que paguen impuestos también. Así es, no creo que tiene que ser parejo todo. Les dan telefonía, les dan gasolina, les dan carro, les dan choferes, les dan alimentos, pago de viáticos, les dan todo. No se gastan absolutamente un peso de eso. Como nosotros, tenemos que irnos a formar a las tortillas, al Walmart. Tenemos que irnos a formar al mercado para que nos despachen. Qué absurdo. Pero bueno, creo que ahí está la llamada de atención y la advertencia de Andrés Manuel López Obrador. Me parece interesante porque lo que pase después del 1 de julio será histórico y veremos cómo irá avanzando el país poco a poco. Así es, bueno, es algo que hemos manejado, hemos platicado aquí en diversas ocasiones. ¿Qué es lo que va a pasar con Andrés Manuel López Obrador? No lo sabemos. Lo que sí es que hoy por hoy Andrés Manuel sí está dejando una gran marca histórica en su doble discurso. Vemos que ha hablado acerca de la amnistía, que después se echó atrás y que todo el mundo defiende porque dice que no es perdonar a los delincuentes, que hay que leer. Bueno, yo invito a que vean qué significa amnistía, ¿no? Y lo hemos comparado aquí en diversas ocasiones. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con Andrés Manuel cuando llegue a la presidencia? Cuando vemos que medios tan grandes como lo es Washington City, vemos periódicos internacionales haciendo alusión y un comparativo de un Andrés Manuel López Obrador con un Donald Trump actualmente. Entonces, sí es un discurso que se tiene que ver, se tiene que manejar y se tiene que analizar y sobre todo tenemos que arraigar. Digo, la corriente de Andrés Manuel López Obrador es muy grande y yo siempre lo he dicho, esta culpa la tiene la misma política que ha mantenido por debajo los estándares sociales que los mexicanos sueñan algún día en tener, ¿no? Y que confían en los candidatos. Vemos que los mexicanos se sienten identificados, y siempre lo voy a remarcar, por estos fraudes que le cometieron en su momento a Andrés Manuel López Obrador.
Y luego muchos preguntan, bueno, si le han hecho fraude y no lo dejan subir arriba, es porque tiene algo que podría haber un cambio. Sea o no sea verdad, vemos que sí se tiene esta línea ideológica con la ciudadanía. Y es por eso que hoy por hoy Andrés Manuel está por encima de las encuestas, pero que también viene arrasando candidatos que lamentablemente ocasionaron la fractura de la credibilidad política en los ciudadanos actualmente, ¿no? Y que por ellos no quieren salir a votar y que por ellos no quieren ir a emitir su voto porque saben que va a haber un fraude, porque saben que va a haber una corrupción, pero no, ya están adentrados en estas líneas. Vemos, lo decía hace un momento, está Bartlett, vemos a un José Juan, vemos a una Nancy de la Sierra, a una Nay Salvatori, candidatos que en verdad han estado en las filas de la corrupción durante muchos años y por generaciones, y que también no les da miedo de estarlo diciendo o exponiendo, y que se burlan en ese hecho, ¿no? Digo, cuando sale Bartlett a decir estas elecciones no va a haber fraude, claro que no lo va a haber, porque fue precursor del fraude del 88 y el que ha estado manipulando todo ese tipo de manejos electorales. Pero bueno, eso es lo que se maneja hoy por hoy, y es por eso que está la ciudadanía cansada de los políticos, y por eso está brindando una confiabilidad a Andrés Manuel López Obrador actualmente. Y ya que hablabas hace ratito de Trump, pues vamos a darle vuelta al tema de López Obrador. Vamos a pasar a un tema que está caliente también, el de las relaciones entre Estados Unidos, el gobierno de Trump, con el gobierno de México, y las acciones migratorias que ha tenido el gobierno norteamericano. Ayer hablamos, y se sigue hablando todo el día, toda la tarde, en medios nacionales e internacionales, sobre la forma tan ruin, la forma tan tipo nazi, como tienen concentrados y casi presos a los menores de edad que han sido separados de sus padres de manera inmoral, inhumana, de manera que de verdad no sé quién vaya a parar a Donald Trump. Bueno, hoy, muy tarde, pero finalmente lo hizo, el candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, emitió un mensaje al respecto. Creo que la producción nos tiene preparado el video. Lo escuchamos, lo comentamos, pero finalmente desde esta empresa editorial reprobamos las políticas antimigrantes de Donald Trump, del gobierno norteamericano. Y nos parece que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy, pero muy tibio para contestarle. Y me parece que José Antonio Meade no tiene calidad moral porque no lo hizo en su momento. Cuando fue canciller, secretario de Relaciones Exteriores, no lo hizo en su momento. Hoy, demasiado tarde ya, como candidato, porque le conviene, se sube, lo dice, exige. Pero ya es muy tarde. Vamos a ver, por favor, producción, y regresamos a comentar. Encerrada a los niños de migrantes en unas jaulas, toda esta situación, al parecer, pues Peña Nieto está recibiendo críticas porque no fue tan duro como se esperaba en cuanto a su postura. Tiene que hacer más duro. Yo ayer lo decía ya en Pénjamo, Guanajuato, que la autoridad, y nosotros debemos de apoyar a la autoridad. Creo que los mexicanos tenemos que unirnos todos alrededor de la autoridad para que la autoridad reclame de manera diplomática al presidente Trump. Es una injusticia y es una parte que no se debe de hacer. Creo que independientemente de los temas comerciales y de los temas de eso, pero también México debe ponerse las pilas. Este es un ejemplo de lo que puede pasar si nosotros no generamos empleo en México. Es injusto que los mexicanos sean expulsados, que tengan que irse con sus propias familias a Estados Unidos porque los gobernantes no hemos sido capaces de resolver los problemas. No solamente le echemos la culpa a alguien, entendamos que y aquí la oportunidad de los mexicanos de decidirse, seguir con la pata en el pescuezo o liberarse. Eso es lo que yo le propongo a los mexicanos, independientemente de lo que está pasando en este momento, tenemos que arroparnos todos para defender a esos niños que son inocentes. Pero son inocentes de la culpa del gobierno que no le ha generado oportunidades a sus papás. Y los papás tienen que llevárselos fuera. Pues ahí está esta parte de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, candidato independiente a la presidencia de la República,
este personaje que ha marcado historia por la manera tan sutil de hablar sobre políticas migratorias. Como tú dices, ya un poco tarde este comentario de Jaime Rodríguez Calderón, porque el día de hoy Donald Trump firma de nuevo ese tratado en donde vuelve a unir a las familias, a los niños de los migrantes, bajo la línea de decir que va a seguir manteniendo la presión ante las políticas migratorias y que va a haber cero tolerancia, hacia este tipo de sector social. Pero bueno, a Jaime Rodríguez Calderón habla y hace referencia sobre que si tiene que haber un apoyo hacia los niños, hacia los jóvenes, que tiene que haber una unión entre los padres de familia, pero también hace una declaración en donde dice que todo esto se debe al gobierno, o a las malas prácticas del gobierno federal, de los gobiernos anteriores, que no han establecido alguna medida para beneficio de los mexicanos, ¿no? Entre ellas habló el aumento del IVA, que fue también una de sus propuestas que las va a bajar. También habló sobre los incrementos de insumos de la canasta básica, la gasolina, de la inseguridad que se vive en México y que las familias buscan esta parte. Lo que sí causó también ruido ante las declaratorias de Jaime Rodríguez Calderón fue al ser cuestionado sobre cómo veía el manejo, las prácticas de Enrique Peña Nieto, y dijo, bueno, ¿yo qué puedo decir? Ustedes votaron por Enrique Peña Nieto, los mexicanos están pagando las consecuencias. Y eso es cierto. Muy cierto, la verdad. Duro, pero cierto. Todos los que votamos o los que votan por X candidato y no alcanza a cumplir nuestras expectativas, pues bueno, nos convertimos en nuestros propios verdugos, porque nosotros u otros ponen e imponen a ciertos gobernantes. Quiero leer algo que dice Michel Brito. Los Popocat me han defraudado con documentos falsos. Son unos ladrones, no se dejen engañar, son violentos y cargan arma de fuego para intimidar a sus víctimas. Es lo que dicen Michel Brito, se dicen abogados, pero abogados del crimen de cuello blanco. Perdón, dice error de dedos. Ahí está. Carla Velasco, Donald Trump es bestia, le faltan pantalones a Enrique Peña Nieto. Frederick Contreras, despierta México, vamos Bronco. Carol Torres dice que el Bronco sí tiene pantalones talla grande y le manda hasta besos. Jorge Aburto, Enrique Peña Nieto es un miedoso y nunca sacó la cara por el país, al contrario, lo hundió. Muchas gracias por los comentarios. Hay otros comentarios. Lo que sí creo que vale la pena analizar es el perfil de cada uno de los candidatos presidenciales. Nos vamos a jugar, literalmente todos los mexicanos, al depositar nuestro voto, nos vamos a jugar o el bien de nuestra economía o el perjuicio de la misma, o la estabilidad o la inestabilidad, o simplemente que el país retroceda o avance. Voten por quien quieran, pero analicen los perfiles de cada quien. Yo creo que es conveniente para que después no estemos lamentando, no estemos echándole la culpa al propio gobernante, porque el gobernante llega y se aprovecha de la situación. Llega, se despacha. Llega y se va. Llega y olvida. Y no va a cumplir lo que prometió. Por eso el gobernante no va a tener la culpa. Los culpables seremos nosotros, que le daremos la confianza al próximo presidente. Y es algo muy cierto. Creo que, bueno, más allá de la forma tan peculiar que tiene Jaime Rodríguez Calderón para emitir un mensaje, a veces suena un poco cruel, pero es realidad, ¿no? Los mexicanos nos quejamos del gobierno de Enrique Peña Nieto, de lo mal que ha pasado este gabinete, de lo mal que hemos vivido nosotros también en los insumos, en estos consumos, de los aumentos que se ha tenido de la gasolina, que ya en algunos estados está prácticamente a 19 pesos, aquí ya también le estamos llegando al precio, pero es verdad esta declaración, ¿no? Nadie tiene la culpa más que los mismos mexicanos, ¿no? Que nos dejamos llevar por esta línea de decir, pues vamos ahora por este cambio, o nos vamos a dejar llevar por el copete, o en este momento, ¿no? Que está la corriente tan grande de Andrés Manuel López Obrador y dice, bueno, si yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, todos tienen que ser igual y voy a mandar un voto generalizado, el 6 de 6, ¿no? Y no es así. Vemos que desgraciadamente nosotros como mexicanos nos cegamos a ver algunas cosas, nos creamos una ideología con una sola persona, en este caso, el caso de Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Enrique Peña Nieto fue la imagen que llegó en su momento, el copete, el gran copete que todo el mundo presumía y también
elogiaban de Enrique Peña Nieto. Y después la parte en donde la gaviota, la esposa actual de Enrique Peña Nieto, le llamó la atención a muchos mexicanos perdón, por formar parte de la corriente de una televisora, de la televisora que también ha sido muy criticada por los mexicanos, pero desgraciadamente es una de las principales cadenas que más se ve en esas fechas y en cualquier tipo de evento, ¿no? Sea político, sea deportivo, sea noticioso, son donde llegan la gente, es donde se van y se involucran y se empapan, y es ahí en donde nosotros cometemos estos grandes errores. Me parece que es así, señores. Pues bueno, tenemos el tema a las 9:30 de la noche en nuestro portal contraparte.mx, la marca registrada, y en nuestras redes sociales, hoy Contraparte vía Facebook y @contraparte_mx vía Twitter, estará una columna que tiene que ver con la mujer que se llama Claudia Popocatl. Ella es hija de Eliezer Popocatl, el delincuente sujeto a proceso por violencia familiar, encañonar con arma de fuego a su mujer, patearla y amenazarla. Esta columna se la dedico a la gente para que se informe y no la engañen, porque ella dice que le quitaron la candidatura. Qué bueno que se la quitaron, si no su padre va a utilizar a la hija para hacer desmanes y para obtener ese tipo de negocios que tanto ha querido él. Quiere dinero para fundar su partido. Quiere dinero para fundar su partido y tener prerrogativas. Y con esas prerrogativas, pues darse la vida de pachá, de chavorruco, porque él cree que tiene 40 años, pero lo cierto es que ya sabe que tiene 48 añitos y debe pagar todas las deudas que debe este señor para que sus hijos salgan adelante. Qué feo que les hereden un apellido de esa naturaleza. Cuando el padre, ya lo vimos, estuvo briago, borracho, y fue captado como actor de cine con varios flashes en su camioneta echando ahí la mona, y después se involucró en diciembre del 2017 pues en esos actos tan terribles que es patear incluso a su mujer, encañonarla con un arma de fuego. Ya está la mujer viviendo una vida diferente, ya se alejó de esta persona, pero afortunadamente las autoridades están dándole seguimiento puntual a ese caso. No como hubieran querido, porque su despacho de abogados negoció con el anterior juez. Pero finalmente ya, esto ha llegado a oídos de quien tiene que llegar, de los gobernantes, pues, y creo que vale la pena seguir puntualizando que cero tolerancia a la impunidad, cero tolerancia a los delincuentes de cualquier tipo. Ya no queremos vivir en un México donde la gente nos robe, que no te vean un peso y que te lo quieran arrebatar, que deseen tu camisa, o sea, que lo deseen, que bueno, pero que se pongan a trabajar para que la tengan, tu teléfono, tus zapatos, tu carro, tu casa, todo lo que tienes. La gente como Popocatl, Eliezer, es así, quiere una vida fácil. Así, lamentablemente, vemos ese tipo de candidatos, ese tipo de personajes políticos que pues han llegado a ensuciar todos estos actuares, ¿no? Digo, más allá del circo que estamos viendo generando en esas campañas electorales, pues forman parte de este tipo de personajes, ¿no? En donde se tienen que subir al ring para estar manchando, para estar diciendo y estar exhibiendo y ver quién tiene mayor credibilidad. Y es por eso que hoy por hoy también vemos esta parte de doble moralidad de los partidos políticos, a veces muy acertados, a veces muy tibios, pero a final de cuentas ninguno hasta este momento ha marcado una línea a favor real de cada uno de los ciudadanos y decir basta con toda esta política negra que nosotros hemos generado y vamos a ver un cambio. Y por eso también yo sí critico los actuales de Andrés Manuel, porque un personaje que sí marcaba esa visión, pero vemos que para llegar a la presidencia de la República hoy por hoy se tuvo que manchar las manos también de algunos candidatos para poder impulsar su candidatura. Exactamente, pues ni hablar
Señores, es un placer que hayamos compartido con ustedes las noticias, el comentario, el análisis informativo y político periodístico. Mañana con mucho gusto más información por este corporativo. Esta es la huella de la casa, ese es el sello de la casa. Muchas gracias por estar con nosotros, Henry. Fabián, siempre. Adiós. Que tengan Un buena placer. noche. Gracias, señores. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel